miedos? En este video nosotros te decimos cómo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Corazones amorosos, corazones sin miedo y corazones que todo lo podemos y que todo lo sabemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. El día de hoy les vamos a platicar cómo manejar tus miedos y cómo ir adelante de tus miedos, que tus miedos no te dominen. Mejor tú domina tus miedos. Correcto, exactamente. Vamos a hablar por qué tenemos miedo, vamos a hablar cómo se puede manejar y si nosotros podremos manejar el miedo o si podremos borrarlo, si podemos eliminar el miedo. Y queremos compartir nuestras experiencias con todos ustedes. Fíjate, corazón, que yo como te platiqué en un momento, en su momento dado, yo te platiqué que yo soy una persona que generalmente todos los días tengo miedo, pero todos los días tengo miedo, pero nuestros miedos van evolucionando. Exacto. Lo que yo les comentaba a mis amigos aquí del YouTube es de que cómo nosotros podemos darles un ejemplo de cómo nosotros hemos tratado nuestros miedos. Bueno, yo le tenía, cuando tus miedos evolucionan, yo cuando estaba chiquita le tenía miedo pues a lo que era la puerta y a lo que era la oscuridad en mi cuarto, y la verdad es de que pues sí me daba mucho miedo y pues bueno, no es lo mismo y no es el mismo miedo que el miedo que tengo el día de hoy. Entonces bueno, la manera en que yo he superado mis miedos ha sido de manera enfrentando mis miedos, es decir, yo hago las cosas aún con miedo, o sea, si me da miedo a propósito y más lo hago y más siento la posibilidad y más siento la energía de superarlo. ¿Cómo le haces tú para superar tus miedos? Y cuéntanos cómo, bueno, más bien nosotros les vamos a contar a ustedes cómo le hacemos para superar nuestros miedos. Sí, exacto. Y de hecho quiero compartir mi experiencia y por ejemplo, como ella dice que en nuestras vidas todos los miedos van a evolverse. El miedo que tú tenías 10 años antes no es el mismo miedo que tú tienes ahora. Y por ejemplo, yo cuando estaba muy chiquito tenía miedo de la sombra, de la oscuridad, en los cuartos, en la casa. Y por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en mi casa de mis papás, tenía miedo de cruzar, de ir en el otro cuarto. ¿Por qué? Porque estaba todo oscuro. Punto número 1 para superar el miedo. Exacto. ¿Cómo? Primero tenemos, para superar el miedo, si queremos superar el miedo, tenemos que entender por qué. Entender por qué tenemos miedo de algo o de alguien. Y por ejemplo, todos cuando estábamos chiquitos, la mayoría de nosotros tenía miedo a la oscuridad. ¿Y por qué? Pero ¿cómo le haces para superar tu miedo? ¿Cómo? Primero tenemos que entenderlo. Ok. Y ahora quiero explicar por qué tenemos miedo de la sombra, de la oscuridad, y cómo se puede superar, cómo tú y yo lo superamos en nuestra vida. En la misma manera de cómo se puede superar la paura, el miedo de la oscuridad, se puede superar el miedo de muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, decía, ¿sabes por qué cuando nosotros estamos en un cuarto con mucha oscuridad, sabes por qué tenemos miedo? Porque no sabemos qué está en este cuarto, qué está en esta casa. Piensa, por ejemplo, si tú ahora, por ejemplo, alguien te toma, te pone, te cubre los ojos y te pone en una casa toda oscura, sin luz, y te abren los ojos. Obviamente tú tienes miedo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué está en No conoces qué está en esa casa, en este cuarto. Exacto. Entonces, ¿cómo le haces para superarlo? La manera de superarlo es saber qué estudiar, saber qué está en este cuarto. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, te ponen en una casa donde tú sabes todo que está en el cuarto, si te apagan la luz, tú no tienes miedo. ¿Por qué? Porque tú sabes alrededor de ti que existe, que está. Entonces, de la misma manera, tenemos que superar y borrar nuestro miedo. ¿Cómo? Estudiándolo,
mejorando el conocimiento de esta cosa. Y si tú tienes miedo de alguien o de algo, empieza a estudiarlo, empieza a conocer. ¿Por qué? Porque si tú abres el conocimiento en este tema, en el tema que te da miedo, empieza a tener menos miedo. ¿Por qué? Porque tienes más información. Y entonces te va a ser más confiante en el afrontar este tipo de miedo. Entonces tú dirías que como resumen es cómo confrontar tu miedo es conociéndolo. Investígalo, conócelo y mira que todo eso y que conforme tú lo estudias le vas a ir teniendo menos miedo al miedo. Exacto, exactamente, es así. Oye, yo les quería platicar cómo yo le hago para superar mis miedos. Fíjense que yo soy una mujer muy, digamos, muy atrevida. Y la manera en que yo he superado mis miedos, yo tengo personas a las cuales les doy coaching y cuando me dicen, oye Rocío, pero ¿cómo le hago para superar un miedo? ¿Cómo yo le puedo hacer para superar mis miedos? Yo siempre les recomiendo y yo les digo, ¿saben qué? Simplemente háganlo con miedo. O sea, es decir, tienes miedo de ir a platicar con el director de tu escuela. Pues aún, tú hazlo con miedo. Pero hazlo. Hazlo. Exacto. Hazlo ahora, hoy, no mañana, no pasado, no el otro día, no. Hazlo hoy porque hoy estás vivo. Porque hoy no te vas a morir, porque hoy tienes la chance y la oportunidad de hacerlo. Y es que quién sabe si ahorita saliendo me atropella un camión y ya no lo hago. Entonces hazlo hoy y aunque tú sientas mucho miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. ¿Y sabes por qué? El miedo es nada más un defensor natural que todos los seres humanos tenemos para no atravesar la calle y que nos atropelle un carro. O por ejemplo, en tiempos de la prehistoria, cuando ¿cómo se llama? El lobo salía. Imagínate que si no tuvieras miedo, pues te salías muy feliz, te comía el lobo. Entonces el miedo es una defensa natural que tenemos los seres humanos, pero existe para que nosotros no nos muramos, que no nos vayamos directo a la muerte, que no atravesemos un precipicio así, nada más por nomás, no, sin pensar y nos vayamos al precipicio. No, no debes de hacer las cosas tampoco así, pero digamos que el miedo es de una manera muy arraigada que tenemos los seres humanos de protección. Sin embargo, no todos los miedos son justificables. Es decir, por ejemplo, un miedo no justificable es, por ejemplo, querer hablarle a una persona y pensar que te muerde o algo así, no, ese miedo no es justificable, ve, háblalo, dilo. Es más, mira, a muchas personas me dijeron a mí que cómo era posible que yo me atreviera a hacer videos, que yo me atreviera a hablar en público, cómo le hacía. Yo les decía, es que simplemente no tengo miedo, no sé por qué, pero no tengo miedo. Y si tengo miedo, pues lo hago con miedo y ya está, ya vámonos. Ese es el segundo tip para no tener miedo. ¿Tienes otro tip para no tener miedo? Y de hecho yo me gustaría decir que si ustedes no pueden borrar el miedo, que tú puedes hacer es de modificar el miedo en tu favor, como weapon, ¿cómo se dice? Como arma. Como arma en tu favor. A tu favor. Por ejemplo, piensa si tú estás sin trabajo y quieres encontrar un trabajo. Todos nosotros vivimos esto. Sí. Y tenemos miedo de hacer la entrevista. Y te digo, y en lugar de pensar, oh, tengo miedo de la entrevista, ¿por qué no decimos, tengo miedo de estar sin trabajo? Es más grande el miedo a estar sin trabajo que el miedo a la entrevista. Exacto. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el miedo de la entrevista, diciendo, ay caray, ¿y qué me vas a preguntar esta persona? Y si me pregunta esto, yo no lo sé, o esto. No, estamos enfocando en un miedo paralizador, y esto es malo. Tenemos que modificar este miedo en un miedo que nos mueve. Que accione. Exacto. Porque si en lugar de pensar, tengo miedo a la entrevista, nosotros pensamos, tengo miedo de estar sin trabajo, entonces tú ¡Ay, dices... cañón ese!
Hay Ese sí es muchísimo más miedo. Entonces, ¿qué pongo a hacer? Yo no me pongo solamente a dar el máximo en esta entrevista. No, yo me pongo a encontrar, a crear más entrevistas. Así que si una me va mal, yo tengo la entrevista B. Si la entrevista B me va mal, tengo la entrevista C. Si la entrevista C me va mal, empiezo a crear negocio a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de estar sin trabajo. Y es mayor tu miedo de estar sin trabajo que ni de fracasar en la entrevista. Exacto, porque si tú dices, yo tengo solamente miedo de hacer una entrevista, tú te enfocas solamente en esa entrevista. Aparte, ¿saben qué, chavos? Dime. Y eliminas las otras oportunidades para ti. Entonces, esto va a ser un miedo paralizador, porque en lugar de aumentar, elegir, escoger, encontrar más oportunidades para ti, te enfoca en una sola. Y así es más riesgo. Se va a crecer el miedo porque tú pones tu atención en una sola cosa. Así y es. si te va mal, entonces estás perdido. Pero si tú tenías otras opciones, bueno, y te encontrabas mejor preparado, obviamente. Exacto, y sin miedo, pues te lanzas a una y te lanzas a otra. Y si no, la otra y a la que sigue. Y siempre con una actitud de ganador. Exacto. Porque haz de cuenta que también mucho del miedo es la programación errónea. Si tú ya vas programado de que, ay, me va a pasar mal, me va a ir todo mal, pues te va a ir mal. O sea, el universo te escucha y haz de cuenta que es un mesero. Y cuando él viene y te dice, oye, ¿qué quieres? Ay, pues reprobar el examen. Pues ándale, te va a reprobar el examen. Pero si tú le dices, yo quiero pasar el examen, e inclusive voy con mi speech, voy con mi, notita preparado para ¿sabes que gané? Y voy con mis palabras preparado para ser el ganador. Bueno, ya desde ahí, ya tu actitud, tu programación, tu pensamiento cambia y por lo tanto cambia el resultado de las acciones que haces. Exacto. Y de hecho, ahora ella que está hablando de esto me dio idea de compartir esto con ustedes. ¿Te acuerdas cuando tú estabas estudiando a la secundaria, a la universidad? Tú veías esto, que algunos amigos muy preparados llegaban y no pasaban el examen y otras personas con menor preparación pasaban el examen. ¿Sabes por qué? Actitud al miedo. ¿Sabe qué pasa? Algunas personas tienen miedo de hacer las cosas y cuando la hacen muchas veces le va mal. ¿Por qué? Porque no confían en sí mismo. Y otra gente que tiene el miedo pero lo manejan y dicen, bueno, miedo, párate. Ahora tengo que ver solo el positivo, tengo que enfocarme solamente el positivo. ¿Qué pasa? Estas personas transforman el miedo en algo de positivo, en acción. ¿Cómo? Confiando en sí mismos. Y cuando tú confías en sí mismo, no matter, ¿cómo se dice? No importa. Ok, cuando tú confías en tú mismo, no importa qué miedo tiene, cuando tú te presentas enfrente de tu profesor, de tu business partner, de tu jefe, si tú creas en ti, muestra confianza. Y la persona que te ve, la primera cosa que ve es confianza. Es tu actitud. Tu actitud positiva. Porque no te lee los pensamientos. Lo que ves es la actitud con la que te presentas. Y las acciones que tú haces. Acciones que tú haces. Exacto. Y, por ejemplo, si tú no crees en ti mismo, ¿qué piensa que otra gente va a creer en ti? Piensas esto, tú eres el profesor, tú eres el jefe, tú eres el business partner. ¿Tú confiarías en una persona que no confía en sí misma? Piénsalo esto. Piénsalo. Ponte en el zapato de la otra persona, ponte en el zapato del inversionista que tiene que darte 5 millones de pesos, o ponte en el profesor que quiere darte el examen, o ponte, no sé qué, tu jefe que quiere dar una promoción. ¿Tú aquí crees que puede dar? ¿A quién que hace la buena primera impresión? La persona que se pone con confianza
sin mostrando miedo o la persona que tiene miedo, que tiene inseguridad? Piénsalo. Muchísimas gracias por haber visto nuestro video. Te vamos a estar compartiendo muchísimos más videos de desarrollo personal, de cómo superar tus miedos. Inscríbete aquí abajo, suscríbete, regálanos un like. ¿Qué quieres decirles a nuestro público acerca de los likes? Sí, gracias. Es que esto nos pone muy feliz y es la modalidad para ustedes de decir que estamos haciendo algo bueno para ustedes y además nuestro objetivo es de ayudarlos. Ayudarlos, exacto. Y compartir, ¿verdad? Y compartir. Nuestra experiencia para que nuestra experiencia les pueda servir a ustedes a llegar más allá de lo evidente. Exacto. ¿Okay? Entonces, por favor, si les gusta el vídeo, ponle un like y suscríbete. Suscríbete, así que puede ver muchas cosas más interesantes y hasta para la seguirnos. Próxima. Bye bye. Arrivederci, hasta la próxima. See you, goodbye, hasta la vista, baby. ¿Cómo se dice en alemán? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Y otra, ruso. Das Vidania. Das Vidania. Y Chabel. Chabel, en italiano. No, ese es napoletano. Napoletano. Okay. Hasta la vista, babies. Chao, chao. Chao, chao.